Pues bienvenidos todos al Mundo en Libertad en otra más de estas semanas que tenemos sobre el separatismo catalán. Este fin de semana, a ver si les cuento bien el calendario, porque como esto es una especie de suma y sigue, tenemos el show multiplicado porque el sábado directamente, bueno, pues será el acto famoso de convocatoria de la consulta ilegal del 9N. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tiene que volver de vuelo, precisamente de China, ese sábado por la noche. Por lo tanto, lo previsible será que responda el gobierno a través del Consejo de Ministros el domingo. El domingo se enviará, lógicamente, el recurso una vez conocida la ley, que se publicará a la vez que la convocatoria del referéndum ilegal. Será todo remitido al Tribunal Constitucional para que ya responda, para que se anule, y a partir de ahí, pues lo que comentaba el diario El Mundo a inicios de esta semana, que directamente se harían coincidir la convocatoria de la consulta ilegal del 9N directamente con la convocatoria de elecciones plebiscitarias. Es decir, que no nos libramos del duelo, del desafío separatista, ni por lo más remoto. Vamos a hablar de todo esto en una semana en la que ha dimitido el ministro de Justicia, el señor Gallardón, en la que llega un nuevo ministro. Van a ver luego las declaraciones, Catalá, que lo primero que está diciendo es que él entiende el sentimiento catalán y que hay que dar cabida en la Constitución a la singularidad. Toma ya. Con lo cual hablaremos de todo esto y hablaremos también en la tertulia de la historia del pederasta, por fin cogido, pero bueno, hablaremos de los pequeños detalles que son tremendos. Luis Herrero, bienvenido. Bien hallado, Juan Carlos. Víctor de la Serna, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Manuel Llamas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Que te incorporas esta temporada. Y Pedro García Cuartango, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Dejadme que veamos en el reto separatista una de las piezas, no es de las últimas que ha emitido, pero sí yo creo que revela el sentimiento de Artur Mas, que desde el primer momento tenía clarísimo que pasase lo que pasase, iba a ir hasta el final con el desafío separatista. Atención. Ens hem d'enfrontar a la més contundent i sistemàtica operació de destrucció de l'autogovern i de la recentralització. El president de la Generalitat convocarà la consulta? Doncs la convocarà. I per quin dia? Pel 9 de novembre. Luis Herrero, ya por fin este fin de semana lo fragua, entrega la ley de consultas, se va a ver además la convocatoria del 9N, había periódicos que estaban titulando Cruza la línea roja, yo creo que la ha cruzado hace muchísimo tiempo, pero bueno, ya no hay disculpa para actuar. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora, Luis? Bueno, lo que va a ocurrir es lo que ya sabemos que va a ocurrir. Si esta es una historia que está escrita, vamos, está escrita hasta un determinado capítulo. Luego ya lo que pase más allá es la única parte, digamos, que tiene incógnita, ¿no? De momento sabemos que convocará, sabemos que el Consejo de Ministros tendrá que reunirse previsiones del domingo, porque supongo, aunque esto ya es mucho suponer, que Mariano Rajoy lo querrá presidir. La otra alternativa es que se convoque el sábado presidido por la presidenta en funciones, que es Soraya Sáenz de Santamaría, que tampoco lo pierdas de vista, ¿eh? O sea, yo tampoco lo descarto. Creo que acaban de avisar ya de que va a ser Rajoy que lo presida. Bueno, pues entonces el domingo, o sea, que llegará con un jet lag terrible, dormirá poco, Artur Mas se levantará contento diciendo ya le he hecho la Kuski porque ya le he metido el dedo en el ojo, ya no se puede recuperar bien, que trabaje el domingo. Se recurrirá a la ley, se recurrirá a la convocatoria, el Tribunal Constitucional admitirá a trámite ese recurso, por lo tanto se suspenderá el 9 de noviembre. Hasta ahí todo claro. Y a partir de ahí es cuando ya tienen que mover ficha Artur Mas y sobre todo Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Acatan sin decir nada más esa decisión o se manifiestan rebeldes ante esa historia y desobedecen? Esta es la única incógnita. Yo creo que ellos van a jugar a la ambigüedad durante mucho tiempo. O sea, no esperemos, creo yo, una clarificación inmediata, porque ese es el juego que tiene Convergencia. Ellos estarán jugando con los ayuntamientos, con las mociones que se han aprobado. 82% de los ayuntamientos han manifestado su disponibilidad a poner todas las herramientas y todos los instrumentos al servicio de esa consulta. Entonces estarán amagando, habrá declaraciones contradictorias, pactarán sus desencuentros, Esquerra dirá una cosa, Convergencia dirá otra, nos moveremos en un cierto mar de confusión y el Partido Popular, una vez que haya emergido para recurrir, se volverá a meter en su trinchera, ese es mi vaticinio, y no volverá a dar señales de vida. ¿Qué puede ocurrir en caso de que se dé esa hipótesis de que el Partido Popular se meta en su madriguera y no haga nada? Pues claro, la convocatoria doble que están ellos planteando, es decir, o te saco las urnas para preguntarte exclusivamente sobre el tema de la consulta separatista, o te saco las urnas porque anticipo elecciones. Que la salida que le queda al gobierno es complicada, porque en esas elecciones va un único punto, que es desafiar, romper la Constitución y la unidad de España. ¿Lo permitirá el gobierno o por primera vez va a empezar a plantearse en serio esto del 155 y demás? Víctor. Yo creo que es que la trampa está bien urdida en ese sentido. Si convocan unas elecciones, sencillamente,
en que cada partido presente su programa, no se puede decir nada frente a ello. Tienen derecho a hacerlo, mientras van dentro de los plazos, tampoco pueden esperar muchísimo por ese motivo para hacerlas el 9 de noviembre. Sencillamente que programa electoral de Convergencia es el que miraremos con cuidado, va a ser independencia para Cataluña, el de Esquerra Republicana de Cataluña es independencia para Cataluña, y entonces pues sabemos que se nos anuncia que el gobierno que salga va a tener como único objetivo fundamental independencia para Cataluña. Se van a presentar con ese único programa los dos, va a romperse Convergencia y Unió. Va a ser tan sencillo, habrá que verlo, pero para que sean verdaderamente plebiscitarias, en el sentido que se quiere dar, de sustituir en la práctica a ese referéndum, produciendo un gobierno claramente independentista desde el principio, sin las habituales fintas de CIU, pues es lo que habrá que ver. Claro, yo aquí el problema que le veo es, vamos a ver, ellos lógicamente pueden hacer lo que quieran, pueden convocar, adelantar sus elecciones autonómicas, pero lo que ellos están planteando, yo creo que es evidente que es un fraude de ley, es decir, yo convoco elecciones con un único punto, que es desafiar la Constitución. Claro, por lo tanto, ese programa que van a presentar sería ilegal. O sea, si tú lo que estás planteando es mi único objetivo para hacer elegir un parlamento, si lo que no, si lo digo por pongo aquí otra urna y en esta urna voy a hacer el referéndum, eso es ilegal. Pero si vas a hacer unas elecciones para el Parlamento de Cataluña, pero con un programa de los dos mayores partidos de Cataluña que diga independencia para Cataluña y punto, no tiene por qué anunciar más cosas. Si lo tomaras con sentido del humor, esa pega que tú acabas de poner se respondería sarcásticamente diciendo: ¿y desde dónde te sacas tú que los partidos cumplen sus programas electorales? Bueno, efectivamente. Bueno, de todas, si nos lo tomamos con sentido del humor, llegamos al absurdo de que, según se está planteando el desafío separatista, han pedido 3.300 millones de euros a Hacienda porque dice que no les cuadran las cuentas. Con lo cual, bueno, esto ya esté locos, claro, pero por completo. Yo creo que lo trágico de todo esto es que, a pesar de que los nacionalistas catalanes llevan 2-3 años planteando un órdago ilegal e ilegítimo, en lugar de ser castigados y sancionados por el gobierno, son premiados. Es decir, el Fondo de Rescate Autonómico ha ido a parar fundamentalmente a Cataluña. Se ha comido casi el 50% del Fondo de Rescate Autonómico, casi el 50% del FLA. 23.000 millones de euros se le ha inyectado al gobierno catalán, a la Generalidad, para que no quiebre, que eso hay que recordarlo. Y pese a ello, pese a que ha incumplido los objetivos de déficit, etcétera, y a pesar de que sigue en esta deriva independentista, pues sigue pidiendo dinero y es gratamente satisfecho por el gobierno del PP, lo cual dice mucho en contra del actual gobierno, que en lugar de frenar y poner en marcha los mecanismos legales para tratar de castigar o sancionar este tipo de deriva, al contrario, es premiado, con lo cual, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que los nacionalistas están ganando claramente la partida y en esa estrategia. No solo ganando, sino regodeándose en la jugada. Como dicen mucho esto los cronistas deportivos, cosa que gustándose. Es decir, a primera hora de la mañana pides 3.300 millones y media hora más tarde te vas a una rueda de prensa a decir que estamos asistiendo a la mayor operación de destrucción del autogobierno y de descentralización de la historia. Y no pasa nada. Y nadie dice: oiga usted, que le acaban de dar un porrón de miles de millones. Bueno, 3.300 millones acaban de pedir. Hace 2 consejos de ministros, y contamos el de este viernes, 3 consejos de ministros, se les ha suavizado la devolución de los intereses de forma que sacan 1.900 millones de euros adicionales Cataluña. Eso ha sido hace, nada, 2 semanas, 3 semanas. Es que, Carlos, esto está lleno de sinsentidos, de paradojas y de absurdo. Es decir, todo es una pura contradicción. Fíjate que hemos visto a Mas decir hace un momento que lo que el gobierno pretende es destruir el autogobierno de Cataluña, cuando Cataluña tiene el autogobierno más elevado de Europa. No hay ninguna región, ninguna comunidad en Europa, ningún land de Alemania que tenga las competencias de Cataluña. Pero es que aquí lo esencial es que aquí este doble juego, además, esta moneda al aire que acaba de echar, el problema es que él gana con la cara y con la cruz. O sea, evidentemente, si se celebra la consulta, que no se va a celebrar, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, si se celebra la consulta, él va a ser el gran ganador, porque ha logrado que el Estado español reconozca el derecho a decidir. Y si no se celebra, será una víctima.
será como él se ha comparado con Gandhi o con David, o sea, él hará un elogio de su... Goliat no le pagaba las piedras a David. Claro. Es que si escribiésemos la historia, teniendo en cuenta que Goliat le iba poniendo las piedras y dice, atízame bien aquí, a ver si consigues darme. Pero lo esencial es que él no tiene nada que perder, o sea, así como yo creo que los españoles y los catalanes nos jugamos mucho en este envite, él como líder político no tiene nada que perder. O sea, si gana, va a salir aclamado por las masas. Y si pierde, también lo va a rentabilizar como víctima. Bueno, lo que va a suceder si pierde es que no lo rentabilizará directamente él, porque todas las operaciones de frustración y de preparar una nueva campaña independentista hacia un nuevo referéndum y hacia una declaración unilateral de independencia, lo que venga a suceder, posiblemente lo vaya a capitalizar Esquerra, que ha sido mucho más clara que él. O sea, que él pues, se le agradecerá los servicios prestados, pero desaparecerá del escenario. Bueno, quizás sea lo que está buscando también. Da la impresión a veces que tanto Mas como Rajoy están intentando que los jubilen por la vía rápida. Pero déjame que veamos, Luis, si te doy la palabra, la reacción del Gobierno. Vamos a ver unas declaraciones de Mariano Rajoy en las cuales él dice no va a haber consulta por nada del mundo, no vamos a ceder, no va a haber ningún tipo de concesión, pero luego vamos a ver lo que ocurría con unas declaraciones realizadas en junio del que es ya, bueno, del que va a ser nombrado en nada, pero ya está designado, nuevo ministro de Justicia, el señor Català, diciendo que él sí entiende esa singularidad catalana, el sentimiento catalán, y que la Constitución se tiene que reformar para dar cabida a esa singularidad. Vamos a ver las declaraciones de Rajoy. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Lo que han planteado esta mañana algunos partidos políticos de Cataluña es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley. Y ahí estamos viendo precisamente la portada en la cual se comentaba qué es lo que estaba ocurriendo, y lo ven ahí en pequeñito, bueno, el relevo, el señor Català, el nuevo ministro de Justicia, en nada, que quiere dar cabida precisamente, o quiere que se regule en la Constitución esa singularidad catalana. Luis, esta partida se está acabando, o sea, tal y como lo está planteando CiU y RC, se está acabando. Como sigamos con estas historias, se termina, pero de verdad. No, vamos a ver, aquí tenemos una partida de ajedrez donde una parte del tablero sabe en qué dirección mueve las piezas y la otra no. ¿Por qué? Porque los independentistas catalanes son, si son capaces de mantener esa unidad de acción, que es previsible que la mantengan, insisto, pactando discrepancias y escuchando declaraciones que formen parte de una estrategia, pero después de que estén de acuerdo en lo fundamental, tanto Esquerra como Convergencia, como la CUP, como Iniciativa, etcétera, y por lo tanto ahí tienes una amplia mayoría y sabe a lo que juega. Enfrente habría dos escenarios posibles, los dos grandes partidos nacionales hasta ahora dispuestos a mantener una actitud acordada de respeto a la Constitución y de defensa numantina de la ley que tenemos. Pero no es el caso, porque aquí hay dos discursos. El discurso de Rajoy llega hasta no voy a permitir nada ilegal, punto. Y el discurso del Partido Socialista es hay que abrir una reforma constitucional. Una reforma constitucional que cada vez que le preguntas al gobierno, a los que mandan en el gobierno, no lo que decía una persona que no era miembro del gobierno antes de que lo nombraran miembro del gobierno, siempre ha sido desechada como absurda. No hay consenso, no serviría de nada, no la entendemos, el Partido Socialista no la detalla. Entonces, y esto es lo que le da incertidumbre al futuro, no tanto el desafío de los que tenemos enfrente como la falta de acuerdo entre los que tienen que ser el baluarte defensivo del orden constitucional. Sabemos que hay un partido, que es el Partido Popular, que dice que quiere defender la Constitución tal y como está. Y hay otro partido que dice, sí, la defendemos tal y como está, para al minuto siguiente abrir una reforma constitucional con el que no está de acuerdo el partido gobernante, hoy por hoy. Por lo tanto, y esto es lo que le da incertidumbre. Siempre hemos creído, o por lo menos yo cada vez que escucho o leo las crónicas y tal, parece que estemos auscultando mucho la unidad, etcétera, de acción de los independentistas. Pero a mí lo que me preocupa no es eso, a mí lo que me preocupa es la falta de unidad, la falta de criterio, la falta de coincidencia en la estrategia de los dos partidos nacionales. Y esto es lo que hace que este partido tenga un final muy incierto. Porque ¿qué pasa dentro de...? Es decir, aquí podemos plantearlo en el corto plazo, que es lo que está haciendo Rajoy, o lo podemos plantear sencillamente, que es nuestra obligación, de decir a dónde vamos. Y a dónde vamos no quiere decir qué va a pasar el mes que viene, o qué va a pasar dentro de 6 meses, o qué va a pasar después de las municipales. No, qué va a pasar dentro de año y medio.
cuando haya elecciones, y las va a haber, y haya otro mapa político, y tengamos este problema, pero con un reparto de fuerzas en el Parlamento radicalmente distinto al que tenemos ahora. ¿Qué va a pasar ahí? Porque hasta entonces ya sabemos lo que va a pasar, que estos señores van a pisar todos los callos que puedan, y van a llevar su órdago todo lo lejos que puedan. ¿Y habrá unas elecciones plebiscitarias o no? Probablemente sí. Y además esas elecciones plebiscitarias agruparán en la misma lista a todos los partidos independentistas, probablemente sí. Y entonces harán una declaración que obligará al gobierno a una respuesta inmediata de desautorización de no sé qué. Le va a ser un quebradero de cabeza permanente. Bien, ¿y eso qué? O sea, ¿qué pasa? Pues si tú dijeras, no, hay enfrente dos partidos o un futuro de estabilidad política defendiendo esa posición, tú sabrías a qué partido te enfrentas. Pero es que yo no tengo, con perdón, ni puta idea de cuál es el panorama que tenemos. Yo creo que, sinceramente, vamos a medio o largo plazo hacia la constitución de un tercer fuero. Yo eso lo veo clarísimamente porque era uno de los principales objetivos que de principio planteó CiU al gobierno de Mariano Rajoy. Y yo creo que todo va encaminado... O sea, ¿tú crees que lo aceptaría? Lo va a aceptar. El Partido de hecho, Popular. el Partido Popular ya ha cambiado su discurso, cambió. Para mí el punto de inflexión se produjo el pasado mes de julio, cuando Mariano Rajoy abrió la puerta a una reforma constitucional, de forma muy solapada, de forma muy tenue, pero abrió la puerta, una puerta que estaba hasta ahora cerrada. Y una puerta que ya abrió anteriormente el PSOE con la reforma constitucional planteando un federalismo asimétrico. Todo esto que suena sobre... Pero es que ellos no dicen asimétrico. Llegamos a la conclusión de que es asimétrico porque ellos se quedan en solución federal y federalista, porque hay que ser lo temados que son. Asimétricos se dijo hace años. Y en los 2 últimos años lo de asimétrico no lo han utilizado. Han dejado de decir federal, que es mucho más tolerable que lo de asimétrico. Claro, pero quizás para ocultar su auténtica intención. Dentro del PSOE ese debate ya se abrió hace tiempo. Pero es que dentro del PP también, porque Mariano Rajoy ha sido, como comentaba, el punto de inflexión se produjo el pasado mes de julio, pero es que ahora hemos visto cómo el nuevo ministro de Justicia habla también de singularidad, de respetar la singularidad catalana. Y anteriormente fue la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, la que también planteó la posibilidad de un pacto fiscal particular para Cataluña. Yo creo que todo va enfocado hacia lo mismo, es decir, el capítulo del referéndum es evidente que no va a salir y ese capítulo está cerrado. No se va a permitir el referéndum, es posible que se plantee unas elecciones anticipadas, unas elecciones plebiscitarias con un programa único, etcétera, que además, curiosamente, yo creo que va a causar grandes tensiones entre los partidos nacionalistas, puesto que no tiene nada que ver CiU con las CUP y RC, es decir, yo creo que eso va a saltar por los aires. Claro que van por debajo del mismo lema. Es cierto que ellos tienen su estrategia muy clara. La cuestión es, ¿cuál va a ser la reacción del PP y del PSOE? Yo creo que es evidente. El PP ya ha abierto la puerta a esa reforma constitucional y, como consecuencia, si hace años hablábamos de una segunda transición autonómica con las reformas uno por uno de todos los estatutos autonómicos, una vez que abrió la puerta a Cataluña, todas las comunidades autónomas reformaron sus respectivos estatutos autonómicos. Si se abre la puerta a la reforma constitucional y a la constitución de un tercer fuero, estamos hablando de una reforma en profundidad del sistema autonómico nacional. Aquí estoy con Luis, o sea, si lo miramos como yo creo que lo está mirando Rajoy, que es a ver cuándo llegan las elecciones y yo me quito este follón de encima, pero claro, los demás vamos a seguir siendo españoles y viviendo en este país. Y yo desaparezco como partido de gobierno. Bueno, totalmente. Cuidado, pero quiero decir que si eso sigue adelante, a medio plazo eso es ni siquiera largo, a medio plazo es insostenible, porque en estos momentos tú tienes a Madrid aportando más o menos 4 veces lo que aporta Cataluña para el sistema de solidaridad, pero las dos están aportando algo. En el momento en que desaparezca Cataluña, que es una de las cosas que va a ir dentro de esa reforma constitucional, si la sacan adelante, literalmente Madrid no puede soportar la presión de todo el sistema de solidaridad. Es imposible, a menos que le metas un impuesto a los madrileños totalmente enloquecido. Con lo cual, te casca todo el sistema de solidaridad. Sería relativamente... Perdón. No, tú, Luis. No, yo con brevedad. Sería relativamente fácil, creo, que el Partido Popular pudiera ganar la batalla de la opinión pública y no dejarse ganar esa especie de puesta en escena que está haciendo el PSOE, que también es cortoplacista desde mi punto de vista, y que lo único que pretende es vender ante los ciudadanos que dentro de año y medio van a tener que elegir entre un partido monolítico que no plantea ninguna solución salvo el encastillamiento en el no, que es lo que está diciendo el PSOE, y otro partido que dice, no, yo busco soluciones, hago propuestas, aunque sean de reforma constitucional y lo que sea. Bueno, si yo fuera el Partido Popular, ahora mismo diría, de acuerdo, yo estoy dispuesto a estudiar con serenidad una reforma constitucional, pero sobre un presupuesto, inamovible, y es que el sujeto de soberanía es el conjunto de la nación española. Si el PSOE está dispuesto a estudiar una constitución sobre ese presupuesto, yo ahora mismo me brindo a abrir todas las mesas de negociación que quiera.
Si el Partido Socialista dice sí, ten por seguro que los nacionalistas van a brindarle a esa reforma constitucional tanto caso como le haríamos tú y yo qué sé, a una victoria del Barça por goleada, o sea, ninguna. Es así, es decir, ¿por qué? Pues porque a los nacionalistas solo les puede interesar una reforma constitucional que les permita hacer legal lo que en este momento es ilegal. Seguir con su desafío. Eso está claro, yo creo que eso lo vemos claro todos, pero el problema es que si abres ese melón, eso acaba mal, porque eso es inaceptable para el resto de las comunidades. O sea, ¿cómo va a aceptar, no sé, Andalucía o la región valenciana o el propio Madrid unas condiciones de financiación privilegiadas para Cataluña? O unas concesiones políticas en materia de símbolos. El País Vasco hace 35 años. Sí, efectivamente. Pero bueno, cuando se hizo la Constitución y se incluyó en las famosas disposiciones adicionales o transitorias, no me acuerdo, pues eso fue una especie de pacto político que se hizo en el Congreso para integrar al PNV a los nacionalismos vascos. Y que el País Vasco es el 6% de la economía española. Por supuesto. Que aquí estamos hablando del 19-20. Es decir, te casca. Claro. O sea, el sostenimiento de la sanidad casca en el 70% de las comunidades autónomas. El sostenimiento de la educación casca en el mismo porcentaje de comunidades autónomas. Es decir, es insufrible. Eso es insufrible. Vamos a ver, además todos nos acordamos de que Jordi Pujol, el nacionalismo catalán, no quiso esa fórmula. Prefirió otra fórmula porque creían que iban a ser más beneficiados económicamente. Pero ahora mismo eso en aquellas circunstancias fue posible y se plasmó en la Constitución. Pero ahora una reforma constitucional en la que a Cataluña se le dé una asimetría, una situación de privilegio, es insostenible. Es que eso crearía unas tensiones políticas territoriales brutales. O sea, ahora, que ese camino está cerrado. Por lo tanto... las elecciones van a ser no dentro de año y medio, bastante menos de año y medio. Queda hasta diciembre del año que viene, ¿no? O sea que nada, 1 año y 2 meses. Después de esas elecciones, este país puede ser ingobernable. Quiero decir que el horizonte es de 1 año y 2 meses. Y el ascenso potentísimo que se prevé de Podemos en el resultado y el reordenamiento de la composición del Parlamento español, pues va a hacer que lo que salga de ahí puede ser un frente popular, puede ser algo así. Y entonces la salida de la aceptación por parte de lo que quede de eso, de una solución de desmembramiento del Estado español, yo creo que es totalmente contemplable. Dejadme que hablemos del tema del... Perdón, ¿puedo hacer una propuesta disparatada? Y ya me callo. Habría un gesto valeroso por parte de Rajoy, que sería convocar elecciones generales el 9 de noviembre. Es decir... entre otras, ganaría, ahora no le da tiempo, ¿no? O sea, ya sabemos que no puede porque la ley general ya estamos fuera de plazo. Pero te quiero decir, en primer lugar, porque pillaría todavía desmanteladas algunas formaciones. O sea, Podemos está diciendo que no se quiere presentar a las municipales, que son en mayo, porque no le da tiempo a tener su estructura, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, porque sería una manera de clarificar también ante la opinión pública, miren, aquí tenemos un programa político y yo quiero que los partidos refrenden qué respaldo tienen de acuerdo a lo que no está oyendo ante este problema, y se acabó la historia. ¿Usted quería votar? Vote. Yo le garantizo una votación legal, ahí la tiene. Bueno, es atractiva la idea. Además te presentas con un punto clarísimo, Unidad de España. Claro. Dices tú partirla, yo unirla. Bueno, dejadme que vayamos con el otro asunto de la semana, con el tema de la detención del pederasta, porque los datos que se están descubriendo son tremendos. Vamos a ver imágenes de esa detención y vamos a explicar una de las noticias que había salido, porque es impresentable lo que está ocurriendo con este tipo de delitos y con este tipo de delincuentes. Esta persona había sido condenada previamente a 9 años de prisión. Es una persona que tiene antecedentes, ha sido condenado precisamente por pederastia, y esta persona salía con 7 años. Salía con 7 años a la calle porque le daban permiso, le daban el 3er grado, y cuidado, se lo daban en contra del criterio de los médicos, en contra del criterio de los psicólogos, con advertencia expresa de que no se había acogido al tratamiento terapéutico que tenía que haber llevado el psicológico para intentar reconducir un poco su comportamiento sexual. Y a esta persona se la pone con esos antecedentes y con ese historial en la calle, y acaba ocurriendo lo que acaba ocurriendo. 5 hechos consumados comprobados, 3 tentativas, parece que pueden llegar hasta 20 por la información que tiene la policía. Los relatos de lo que ha ocurrido son auténticas barbaridades. ¿Se le tiene que poner a una persona de esta actitud, de este comportamiento, de esta calaña, por cierto, en la calle? Que se destruyó la información que había sobre él, lo cual ha dificultado su detención, tengo entendido también, ¿no? Que es un factor más. Bueno, se elimina porque en España a los 5 años se elimina el historial penal de toda persona condenada,
que es una cosa que no ocurre prácticamente en ningún otro sistema jurídico. Entonces, eso es una cosa que es increíble, pero te pasa con estos, te pasa con los delitos económicos, te pasa con los delitos de lo que te dé la gana, con los delitos de corrupción política, con cualquiera, se borra el historial y dices, pero ¿y entonces cómo se empieza la investigación? Bueno, Yo creo que es un ejemplo más del fracaso de la política buenista a nivel penitenciario que existe en España, en comparación con otros países que son mucho más duros contra este tipo de delitos. Yo creo que España es un paraíso para los delincuentes. Es un paraíso para los delincuentes, para algunos delincuentes. Me refiero específicamente a todos aquellos delitos que atentan contra la propiedad privada, robos, asaltos, etcétera, y hurtos de todo tipo, y también contra la integridad física de las personas, como pueden ser violaciones o asesinatos o lesiones. Yo creo que España en ese sentido es muy blanda en materia penitenciaria y la prueba está pues en este caso, pero hay otros, es decir, con varios asesinatos a las espaldas, como ha sucedido con toda la política antiterrorista y la salida a la calle de terroristas con decenas de asesinatos, pues después de cumplir 15, 20 años, es algo que es inexplicable. Se acaba de poner a otro en la calle, a Letarra Tomé, con la acusación habla de 3 bombas puestas, de quemar un autobús, etcétera, etcétera. Tiene un cáncer doble de pulmón y próstata, me parece que es, y se le ha puesto en la calle en contra del informe del médico que le ha operado del cáncer de pulmón, en contra del informe forense, en contra del informe del fiscal, que decían que el tratamiento lo podía seguir perfectamente en prisión, y se le acaba de poner, es de hace unas horas, de hace un día, se le acaba de poner en la calle. Tú esto se lo explicas a un estadounidense o a un británico, incluso a un francés, que son mucho más duros en materia penitenciaria contra este tipo de delitos, y lo ven incomprensible, no lo entienden. En Estados Unidos existe, en algunos estados, la pena de muerte, pero en todo el país existe la cadena perpetua, revisable, porque siempre se le puede perdonar en último momento, pero desde luego allí se castiga duramente a los delincuentes. En España lo que estamos viendo es que son leyes excesivamente blandas con los delincuentes de esta calaña, que lo que merecen es, en primer lugar, el castigo y en segundo lugar, resarcir a las víctimas. No son las leyes, son los tribunales, porque Bueno, son los los que deciden tribunales... aplicarlo de una manera o de otra. Yo no estoy de acuerdo con lo que decís, es que yo creo que en este caso no es un problema de leyes, ni de tribunales, ni de que el sistema sea garantista. Este es un problema, lo que hemos visto aquí, de eficacia policial. O sea, lo que aquí hemos visto es gravísimos errores en la policía. Por ejemplo, en la ficha que él tenía policial no constaba que había sido condenado por el secuestro y violación de una niña. Es decir, o sea que aquí lo que ha fallado es el operativo policial. Es decir, las leyes, o sea, según he leído a este señor, el fiscal le va a pedir 90 años de cárcel, o sea que... Sí, pero ahora, Pedro. Bien, no, pero ya estuvo condenado, me parece, a 7 años de cárcel. Es verdad que luego salió antes, que se desoyó la recomendación de instituciones penitenciarias, pero aquí, insisto, o sea, aquí lo que ha habido es una negligencia policial, porque este señor era un violador convicto y confeso, era un peligro público y además, o sea, tenía el piso cerca de la redacción de este periódico, en Arturo Soria, o sea, en el centro donde se han producido estos episodios. Es decir, o sea, me parece que ha habido un gravísimo error policial y encima, o sea, yo vi la rueda de prensa del ministro de Interior y me quedé helado. O sea, me pareció, lo voy a decir con una palabra, una pura estulticia. O sea, ¿cómo se puede jactar de un gran éxito policial después de lo que ha pasado? O sea, me pareció sencillamente indecente. Yo no estoy todo de acuerdo contigo, Pedro. Aparte de la negligencia policial que se pudiera haber producido, yo creo que sí que hay un problema de leyes. Es decir, la prueba más evidente es que hay una reforma del Código Penal que todavía no ha salido del horno y que a este paso no sé si saldrá, donde se establecen alguna serie de cautelas que ahora mismo no contempla la ley, como por ejemplo que a este tipo de personas que no se reinsertan, pero eso no lo dice la buena voluntad, lo dice la estadística científica, es decir, el grado de reincidencia de estas personas por su complexión psiquiátrica o por lo que sea, es elevadísimo y por lo tanto tú no puedes, como sociedad, dejar a un tío 7 años después o 5 años después de que haya abusado de una niña de 6 años sin ningún tipo de vigilancia o sin ningún tipo de control, que es lo que ha ocurrido, pero ha ocurrido porque la ley no lo exigía, no porque la policía no lo quisiera hacer. Que luego ha habido negligencia porque ni siquiera en sus antecedentes penales figuraba que había sido pederasta, efectivamente, pero y luego tienes un problema añadido, y es, mire usted, esta persona, aunque le pida 90 años, no va a estar más de 20. No va a estar más de 20 y además va a poder beneficiarse de todas las reducciones que quiera. Es decir, que este personaje, antes de cumplir 60 años, es decir,
probablemente más joven que yo a estas alturas, va a volver a salir a la calle. Pero Luis, ¿tú sabes lo que es 20 años en la cárcel? Vamos a ver, para un pederasta, vamos a ver, ¿de qué se trata? Si yo entiendo que haya delitos que sean perfectamente rehabilitables. O sea, yo creo que hay delincuentes que merecen una segunda oportunidad, pero también te digo que hay delincuentes en este tipo de delitos, y no lo digo yo, lo dicen los forenses, donde por mucho tiempo que lo quieras mantener alejado, en la cárcel se van a portar bien. En la cárcel no tienen menores. Estoy de acuerdo que hay que reformar el Código Penal e introducir las cautelas que tú dices. Lo que yo digo es otra cosa, que no creamos que por endurecer las leyes se reduce la delincuencia. Ahí tenemos, por ejemplo, el estado de Texas, donde en 10 años han ejecutado, no sé, a 200 personas y sigue teniendo un índice de criminalidad altísimo. Pero Pedro, vamos al caso concreto. Es que no estamos hablando de criminalidad, estamos hablando de pederastia. Si esta persona cada vez que sale va a reincidir, es evidente que cuanto más tiempo esté controlada o en prisión, menos reincidencia tiene. O sea, no es por hablar de la política penal en general. O sea, si hubiese estado los 9 años a los que les habían condenado, no estaríamos hablando hoy de esto. Y las niñas a las cuales ha violado no estarían violadas. Pues no en lo este sé, caso Carlos. concreto, en el de la delincuencia del Porque le pederasta. condenaron en el año 90 y tantos, ya habría salido de la cárcel, pero bueno, es igual. Pero si yo admito que efectivamente hay que revisar la legislación y hay que introducir todos los controles que queráis, porque tenéis razón. Pero insisto, es que aquí, o sea, ahora en este país, es decir, todo se arregla endureciendo la ley. No, y bueno, estamos en una pero, democracia y hay garantías pero, constitucionales. Pedro, sí. Y si una persona cumple una sentencia, pues la ha cumplido. Yo estaría de acuerdo contigo si habláramos de criminalidad en su conjunto, pero yo te digo, ahora desagreguemos, no estamos hablando de la criminalidad, no estamos hablando de la delincuencia, estamos hablando de un tipo específico de delincuentes que tienen un rasgo diferencial con respecto a otros delincuentes, y es que estos difícilmente se rehabilitan. Hay países que contemplan en su legislación y en su sistema la castración química, porque es que es imposible. Hay una serie de personas que son imposibles. Aunque en este caso dicen que posiblemente el tratamiento al que le habrían sometido de no haberlo soltado indebidamente, pues tenía ciertas posibilidades de mejor. Yo no estoy muy seguro, no entiendo nada de esto, pero desde luego que no se hizo nada por evitar que las causas de su comportamiento delictivo cambiaran una vez puesto en libertad muy rápidamente, eso es cierto, no se hizo nada. Y se sabe con este tipo de delincuentes que van a volver a delinquir. Y lo que están haciendo es violar a niñas. Ante esto no hay bromas. Manuel, muy rápido. Solo un apunte. El índice de criminalidad en Texas es de los más bajos de Estados Unidos. Eso es un dato objetivo. Segundo punto importante. En la materia de incentivos es muy importante. En aquellos países donde sale gratis delinquir, porque la eficacia policial es casi nula, son los países, pues muchos países latinoamericanos, pues ante esa impunidad la delincuencia está totalmente disparada. En el caso de España no es así. La policía es bastante eficaz a la hora de investigar delitos y detener delincuentes. Donde falla el sistema es precisamente en la ley, porque el segundo incentivo para reducir la criminalidad es el castigo. Si el castigo es duro, el incentivo para delinquir es muy bajo. Tampoco y en este caso, en España, aunque las penas inicialmente parecen de primeras altas, puede ser por asesinato 20, 30 años, vale, de acuerdo, pero es que luego con los beneficios penitenciarios al final se queda en 10, 12 años efectivos de prisión. Pues yo me quedo tranquilo con lo que ha dicho de Texas, que el índice de criminalidad es muy bajo, porque me parece que hay 400 condenados a muerte, o sea que si fuera alto, pues tendrían que tener como 5 o 6 estadios para meterlos. Que no han ejecutado 200 esos últimos Bueno, sí, años. ya lo sé, pero hay 400 condenados a muerte. Vamos a dejarlo aquí, que nos hemos ido de tiempo, como siempre, esto ya se ha convertido en una tradición. La semana que viene, lógicamente, les tendremos ya que informar de si se ha producido y cómo se ha producido, que seguro que se acaba produciendo, ese desafío constitucional. Así que hasta entonces, ya saben, a levantar España.